Por lo tanto, si la gente dice, mientras hay vida terrenal, hay esperanza, quiere decir entonces que mientras o cuando ya no haya vida terrenal, ya no hay esperanza. Pero el apóstol Pedro está diciendo que nosotros tenemos una esperanza viva. ¿Por qué es una esperanza viva? Porque va más allá de nuestra estancia en este mundo. Nosotros sabemos que la esperanza del cristiano es que la verdadera vida, la vida eterna, vamos a empezarla a vivir cuando ya no estemos en este mundo. Entonces, la esperanza del cristiano es una esperanza viva porque es una esperanza que trasciende a nuestra estancia física en la tierra. Por eso él dice, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Por qué? Porque Jesús venció la muerte, porque Jesús resucitó de entre los muertos, y como Jesús resucitó de entre los muertos, nos garantiza que nosotros también podremos resucitar a una nueva vida. El versículo 4 dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Una de las cosas que más nos duele cuando salimos de nuestros países, recuerden que Pedro le está escribiendo a los expatriados, a gente que está sufriendo. Una de las cosas que más duele para una persona, sobre todo cuando ya llega a una edad madura, es pensar o ver qué cosas no se han podido lograr en la vida, qué cosas le vamos a dejar a nuestros hijos. Por ejemplo, yo tengo 53 años y bueno, los voy a cumplir ahora en febrero. Y cuando salí de Venezuela tenía 49. Hasta el día que yo salí de Venezuela, yo no tenía casa propia. Y yo no le pude dar a mi esposo una casa propia. Y ahora nos tocó salir del país cuando teníamos las condiciones económicas hace unos años atrás, quizá para empezar a pensar en una casa en Venezuela, y tuvimos que salir del país y comenzar prácticamente desde cero. Y no tenemos casa propia. Vivimos alquilados a mis 50, casi 53 años, sigo viviendo alquilado sin una casa que yo pueda decir, esto es mío. Si yo me muero ahora mismo, yo no voy a dejar en esta tierra prácticamente ninguna herencia. Un carrito Toyota Corolla, que es con el que trabajo, que es lo único que yo he pagado. Y la ropa y la computadora con la que estoy aquí hablando. Y no tengo mayores cosas que heredarle a mis hijos. No tengo dinero, no tengo mayores cosas. Y uno, a cierta edad, uno piensa mucho en eso. ¿Qué le voy a dejar a mis hijos? ¿Qué hice con mi vida? Es casi imposible no pensar a cierta edad, mirar hacia atrás, darte cuenta que te queda menos tiempo para vivir que lo que has vivido y empezar a pensar en la herencia. ¿Qué estoy dejándole yo de herencia a mis hijos? ¿Qué dejé yo en esta vida? ¿Qué marca quedó en esta vida de que yo estuve aquí? Bueno, estos hermanos estaban expatriados. Quizás tuvieron que salir con la ropita que tenían encima. Y por vivir de nómadas no podían hacer raíces en ninguna parte, no tenían propiedades en ninguna parte. Y ese instinto por querer echar raíces y por tener algo que dejar, quizás los estaba mortificando. Y Pedro lo sabía. Sin embargo, Pedro una vez más les hace el contraste y le dice, miren, nosotros tenemos la seguridad de que Dios nos ha dado una herencia incorruptible. Es decir, una herencia que no se puede corromper, que no se puede echar a perder. Una herencia incontaminada, una herencia que no se puede contaminar, que no se puede desvirtuar. Una herencia inmarcesible. Inmarcesible significa que no se puede manchar, que no se puede marchitar, que no pierde su brillo. Y esa herencia, dice el apóstol Pedro, no está aquí en el cielo, está reservada en los cielos. Jesucristo dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. También Jesús dijo, no hagáis tesoros en la tierra, sino haceos tesoros en los cielos. Hermanos,
La exhortación bíblica no es a que nosotros vivamos mediocremente en la tierra y que no tengamos aspiraciones materiales. Eso no es la exhortación bíblica. La exhortación bíblica es que no permitamos que el gozo de nuestra vida esté medido, esté ajustado, esté relacionado con la cantidad de posesiones que tengamos en la tierra. Porque en la medida que nosotros asociemos la felicidad, la satisfacción personal con nuestras posesiones materiales, vamos a perder de vista que la Biblia nos enseña que la verdadera posesión que todo hombre debe tener y la verdadera posesión con la que todo hombre debe gozarse es en las cosas que no son perecederas, en las cosas que trascienden este mundo, y esas cosas no están aquí sino en los cielos. Por eso el apóstol Pedro, quien está tratando de animar a los expatriados, les está diciendo: ustedes quizás no tengan dónde caerse muertos, pero ustedes tienen una herencia en los cielos que no se puede marchitar, que no se puede contaminar y que no pierde su brillo. Y esa es la herencia en la que ustedes se tienen que animar. Esa es la herencia con la que ustedes tienen que seguir adelante, confiando que el Señor les tiene reservado algo maravilloso en el reino de los cielos. Por si acaso, el versículo 5, ¿verdad? El versículo 3 nos habla de salvación. El versículo 4 nos habla de herencia. Pero el versículo 5 nos habla de seguridad. Seguridad otorgada nada más y nada menos que por el Dios de los cielos. Dice el versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Fíjense que el apóstol Pablo sigue apuntando hacia el futuro. Fíjense que el apóstol Pedro, perdón, sigue apuntando hacia el futuro, sigue apuntando hacia la eternidad. Pero el versículo 5, sin embargo, dice: ustedes son guardados por el poder de Dios. Miren, una persona, después que conoce a Cristo, después que es salvo, después que es salva, después que tiene la seguridad de ser salvo, lo que más debe preocuparse y lo que más debe importarle es en tener la seguridad de salvación. Y esa seguridad de salvación no debe estar fundamentada en cómo me estoy portando yo, qué tan bien lo estoy haciendo. Porque yo he notado que cuando yo hablo con algunos cristianos y les pregunto acerca de su seguridad de salvación, yo noto que en muchas de sus respuestas están frases como esta: bueno, yo creo que yo estoy viviendo bien para el Señor. Yo estoy tratando de hacerlo bien. Yo creo que yo me he portado bien. Yo creo, y casi todo tiene que ver es con cómo ha sido mi desempeño como cristiano. Si la salvación depende de qué tan bueno soy yo como cristiano, entonces la salvación es por obras. Pero la salvación realmente está asegurada, es por Dios. Y por eso es que estamos seguros, porque estamos en las manos de Dios. Por eso dice el versículo 5, somos guardados mediante la fe y somos guardados por Dios para que alcancemos esa salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Los que son hijos de Dios, los que han tenido un encuentro personal con Jesucristo, los que han depositado su fe en Jesús, los que están convencidos de que su salvación depende nada más y únicamente que del sacrificio de Cristo, lo confiesan con su boca y lo creen en su corazón, el Señor les promete que Él, no nosotros, Él nos guarda por medio de la fe. Por lo tanto, como dice la carta del apóstol Pablo a los romanos, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Quién nos podrá separar de Jesús? Nadie, nada, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y un cristiano tiene que tener como primer tesoro en su vida la seguridad de salvación. Si un cristiano tiene seguridad de salvación, entonces puede disfrutar el resto de su vida. Si un cristiano se levanta un día sin saber si es salvo o no,
si empieza a tener crisis, si empieza a tener dudas acerca de su salvación o no, definitivamente no va a poder disfrutar de la vida. Porque va a ser como la persona que salió de viaje y no se acuerda si cerró la llave del gas o si cerró la llave del agua. Y va a estar pensando, y no tengo a nadie a quien llamar para que me vaya a chequear si realmente yo cerré las llaves o no. Y va a estar viajando, pero con la mente en su casa, preocupado por lo que hizo o no. No, 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 no. El cristiano, no importa cuál sea su circunstancia, debe estar seguro de que está siendo guardado por Dios mismo y que su salvación está en las manos de Dios y el Señor no lo va a abandonar. El versículo 6 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Fíjense, el versículo 6 habla, la primera línea habla de alegría, pero las segundas líneas hablan de aflicción. Vuelvo a leer el versículo 6. El versículo 6 dice, en lo cual, ¿qué es en lo cual? En lo que acaba de decir el apóstol Pedro. ¿Qué ha dicho el apóstol Pedro? Versículo 3, que hemos sido, se nos ha dado una esperanza viva. El versículo 4, que se nos ha dado una herencia incorruptible. Y en el versículo 5 nos ha dicho que hemos sido guardados. Herencia, salvación, protección, seguridad de salvación. Son tres cosas maravillosas, ¿verdad? Entonces el apóstol Pedro dice, en eso, en lo cual vosotros os alegráis. ¿Quién no se va a alegrar sabiéndose salvo? ¿Quién no se va a alegrar sabiéndose con una herencia incorruptible? ¿Y quién no se va a alegrar sabiendo que Dios lo está guardando, lo está sosteniendo? Por supuesto que eso debe ser un motivo de alegría. Por eso el apóstol Pedro dice, en eso vosotros os alegráis. Y entonces agrega la palabra aunque, o pero, o sin embargo, ahora, es decir, ahora, en este tiempo presente, en el momento que ustedes están leyendo esta carta, en el momento que ustedes están expatriados, en el momento que ustedes están pasando por las dificultades que están pasando, ahora, por un poco de tiempo, ¿por qué el apóstol Pedro dice un poco de tiempo? Porque cuando usted compara el tiempo humano con la eternidad, realmente cualquier cantidad de años es un poco de tiempo. Me explico. Hay pruebas, hay dificultades que pueden durar una semana, un día, unas horas. El viernes antepasado, o sea, no ayer, sino el viernes antepasado, mi esposa estaba pasando por un momento amargo, muy amargo, sabiendo que su papá estaba hospitalizado, con limitaciones económicas, aun cuando estamos aquí, con la impotencia de no poder estar con su papá en un momento tan terrible. Su hermana estaba también imposibilitada de estar con su papá. Su hermano vive aquí en Orlando. Es decir, la presión, la angustia que mi esposa vivió la semana pasada fue realmente catastrófico. Yo no hallaba qué decirle, yo no hallaba qué hacer, yo no hallaba cómo apoyarla, ¿ok? Porque ella estaba lidiando, además de eso, lidiando con médicos y con búscate a fulano y llámate a fulano. Esa noche del viernes fue una noche terrible, por eso fue que el sábado no nos reunimos, porque de verdad que estábamos bien tocados por la situación. Y ese fue un fin de semana terrible. Bueno, esa prueba, esa angustia, le ha durado a mi esposa más o menos una semana. Vamos a decir que ya está empezando a ver un poco de claridad al final del túnel. Ah, pero hay pruebas que no duran una semana. Hay pruebas que duran meses. Hay pruebas que duran años. Y hay pruebas que duran toda una vida. Sin embargo, el apóstol Pedro dice, aunque ahora, por un poco de tiempo, versículo 6, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El apóstol Pedro está diciendo aquí
que es posible que tal vez sea necesario que tengamos que ser afligidos en diversas pruebas. Y es muy importante, hermanos, resaltar esto. ¿Por qué? Yo me he dado cuenta que la mayoría de los libros cristianos de los últimos años, la mayoría de las predicaciones motivacionales de los últimos años, las predicaciones más populares, los predicadores más populares, las canciones cristianas más populares, siempre están hablando acerca de la victoria, acerca de que todo te va a salir bien, acerca de que tienes que ser feliz, acerca de que todo va a estar chévere, de que Dios te va a dar la victoria, de que vas a ser sano, de que vas a ser enriquecido, de que vas a vivir en victoria, etcétera, etcétera, etcétera. Y casi siempre todos estos mensajes están asociados con una felicidad terrenal, con una solución a los problemas terrenales, con una cuestión de satisfacción terrenal. Hermanos, pero revisemos la vida de los discípulos de Cristo, revisemos la vida de los apóstoles cristianos del primer siglo, y yo les puedo decir que esas vidas no reflejan felicidad terrenal. Todos los discípulos, todos los apóstoles murieron en condiciones de persecución, de asesinato. Todos murieron como mártires por amor a Cristo. La mayoría de los primeros cristianos del primer siglo fueron lanzados a los leones, a las hogueras, fueron crucificados, fueron cercenados, fueron muertos tuvieron que pagar con su vida la fe que decían tener en Cristo Jesús. No me gusta ser fatalista. Yo creo que Dios nos ama. Yo creo que Dios es bueno. Yo creo que Dios es proveedor. Yo creo que Dios es sanador. Yo creo que Dios nos da la victoria. Pero no podemos asociar que la vida cristiana va a ser una vida en la cual no va a haber problemas. Todo lo contrario. La vida cristiana está llena de problemas y de aflicciones porque es la única forma en la cual la fe que decimos tener en Cristo Jesús se puede demostrar que es una fe verdadera. ¿Y por qué lo digo? Miren el versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. El versículo 6 dice que vamos a ser, si es necesario, vamos a ser sometidos, vamos a ser afligidos con diversas pruebas. Y el versículo 7 explica por qué vamos a ser afligidos. ¿Cuál es la razón? Y la razón es para probar nuestra fe. Hermano, ¿cómo sabemos si un paracaídas funciona? Lanzándonos del avión. Usted nunca va a saber si el paracaídas es efectivo si usted no se lanza de un avión a 15,000 pies de altura. ¿Por qué? Porque el paracaídas es para eso, para parar las caídas. Y usted no se puede subir en una caja de cartón y tirarse con un paracaídas porque no le va a servir. Tampoco se puede subir en la platabanda de su casa y tirarse con paracaídas porque no le va a servir. Tampoco se puede subir en un edificio de 5 pisos y tirarse de un edificio de 5 pisos porque no le va a servir. No hay tiempo suficiente para que el paracaídas se abra y haga su efecto. Usted tiene que subirse en un avión, remontarse a 15,000 pies de altura y de allí lanzarse y confiar que el paracaídas va a funcionar. La fe del cristiano le sirve para una cosa, para ser salvo en Cristo Jesús. La fe es para que seamos salvos por medio de Jesucristo. Dice la Biblia en Efesios capítulo 2, versículo 8. Vosotros sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La función de la fe es darnos salvación en Cristo Jesús. Pero una vez que nos venimos a los pies de Cristo,
Una vez que nos ponemos el paracaídas de la fe y ya sabemos que somos salvos en Cristo Jesús, sin embargo, como a nosotros no nos ha pasado como el ladrón de la cruz, que creyó en la cruz y se murió,